Bueno, vamos a continuar resolviendo ejercicios tanto de diagrama de flujo como de pseudocódigo. En este caso nos toca trabajar con las estructuras repetitivas o cíclicas. O sea, vamos a trabajar con bucles for o para y bucles while o mientras. Eh, Voy a estar resolviendo dos ejercicios de cada tipo, dos con for y dos con while, del listado de ejercicios que tenían para trabajar en el práctico número 3. El primero de estos ejercicios nos pide realizar una tabla de multiplicar a partir de un número que nos ingresa la persona. O sea, vamos a pedirle un número al usuario y a partir de ese número, por ejemplo, nos ingresaría el 3. A partir de ese número vamos a construir la tabla de multiplicar. Vamos a escribir 3 por 1 igual a 3, 3 por 2 igual a 6, 3 por 10 igual a 30. ¿Sí? Esto sería más o menos lo que debería hacer nuestro código. Pedimos un número y a partir de ese número construimos la tabla de multiplicar de este. Vamos a tener que ir escribiendo renglón por renglón de la tabla. Bien, analizando más o menos esto, podemos ver que vamos a tener tres variables. La primera, que es la que nos ingresa el usuario, que le vamos a llamar, por ejemplo, n. La segunda, que es por qué voy a multiplicar a n, ¿sí? Que si se fijan, es un contador, ¿sí? Porque es una variable que primero vale 1, después 2, después 3, después 4 y así hasta el 10. O sea, es una variable con la que estamos contando y después voy a tener una variable que voy a llamar r, que va a ser el resultado multiplicar a n por c. Bien, entonces, perdón, no escribí acá la c. Una vez entendido más o menos cómo vamos a trabajar el problema, podemos ver que vamos a tener que usar sí o sí, o bueno, preferentemente, un bucle for. ¿Por qué? Porque los bucles for o para tienen asociado justamente a una variable que cuenta, ¿sí?, el número de iteraciones que llevamos realizadas. Y justamente eso es lo que necesitamos. Si ustedes ven, la variable c lo que tiene que estar contando es cuántas iteraciones llevamos. O sea, al principio, ¿sí?, en la primera iteración, vamos a calcular 3 por 1. Y si ven, vamos a estar en la primera iteración. Luego vamos a calcular 3 por 2, porque es la segunda iteración, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, pedirle al usuario el número, como venimos haciendo en casi todos los ejercicios. Inicio, ingrese un número, y acuérdense siempre que pidan un número, lo siguiente va a ser leerlo. ¿Sí? No nos sirve de nada mostrarle en pantalla un mensaje a la persona que diga que tiene que ingresar algo y después que nosotros no lo leamos. Bien, entonces, leemos este número y a continuación lo que tenemos que plantear, ¿sí?, ya tenemos la variable n, lo que tenemos que plantear es cómo encontramos esta variable c, ¿sí?, cómo la trabajamos, porque luego la variable r va a surgir de multiplicar n por c. Entonces ahora nos toca buscar o ver cómo vamos a generar esta variable. Bueno, es sencillo, es como les decía, va a ser la variable asociada al bucle for, ¿sí? Acuérdense que siempre escribimos igual los bucles for, vamos a poner c igual al valor inicial que tiene que tener, ¿sí?, en este caso 1. Fíjense que el 1 este, yo lo elijo, porque por ejemplo yo podría ponerle 0 y mi tabla arrancaría siendo 3 por 0 igual a 0, ¿sí? No es necesario, pero lo podría poner. O podría ponerle cualquier valor, puedo ponerle, no sé, 5 y voy a arrancar por la tabla del 5, la del 5, 6, 7, 8, ¿sí? O puedo ponerle menos 3 y haré 3 por menos 3, 3 por menos 2, 3 por menos 1, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2 y así. Entonces yo le puedo poner que arranque donde quiera. En general las tablas de multiplicar se construyen siempre arrancando del 1, así que vamos a poner que c es igual a 1 al principio. El siguiente bloque que tienen que poner también siempre es el mismo, es c menor o igual al valor final que yo quiero que tome mi variable,
que en este caso es 10. De nuevo, el 10 yo lo elijo porque estamos construyendo las tablas de multiplicar y en general van del 1 al 10. Ustedes podrían ponerle el 15, por ejemplo, y estaríamos construyendo hasta 3 por 15. ¿Sí? O pueden ponerle 4 y voy a hacer solo hasta 3 por 4. ¿Sí? Entonces, el número este no es que siempre vaya a 10, sino que tenemos que ver qué problema estamos resolviendo y en función de eso definimos los valores. Bueno, siempre que pongamos el símbolo este, que estamos indicando que hay una pregunta, una condición, tiene que tener dos salidas, como hablamos en el video pasado. Una verdadera, o sí, y una falso, o no. Bueno, entonces, mientras que C sea menor o igual que 10, vamos a tener que estar calculando cada una de las filas de mi tabla. ¿Sí? Voy a tener que hacer n por C y voy a calcular el resultado y lo voy a mostrar. Cuando C ya valga 11, ¿sí? O sea que ya deje de cumplir esta condición, ya se supone que mostré todos los valores, así que lo único que me va a quedar es terminar con el código. Bien. Volviendo a la rama de la izquierda, lo que debemos hacer ahora es calcular el valor de R, que va a ser igual a n por C, como habíamos dicho. Y una vez calculado, vamos a mostrarlo. Bien, la forma de mostrar, en este caso, va a tener que incluir simbología, ¿sí? Como por ejemplo el signo de multiplicar y el igual, y variables. Acuérdense que para trabajar de esa forma lo único que tenemos que recordar es que si no tiene comillas, significa que es una variable. ¿Sí? Que sea una variable quiere decir que luego se va a reemplazar su valor cuando lo vayamos a mostrar por lo que contiene. Si está entre comillas significa que es texto. Bien, entonces lo que yo voy a escribir es que siguiendo la misma estructura de lo que tengo a la izquierda, voy a tener mi variable n, que por ejemplo se reemplazaría por el 3. Después voy a tener mi signo de multiplicación. Después mi variable c, que se reemplazaría por cualquiera de los números desde el 1 hasta el 10. Después mi signo igual, mi signo igual. Y después el resultado. Fíjense que tiene la misma estructura de lo que hicimos en el análisis a la izquierda. Bueno, todo esto lo imprimimos. Y por último, como siempre en los bucles for, nos queda aumentar el contador. C igual a C más 1. Bien, una vez que escribimos esto, solamente nos queda volver arriba. Acuérdense que siempre cuando armemos bucles del tipo for, la estructura que tenemos que armar es la misma. O sea, establecemos el valor final, el valor inicial, luego el valor final y luego el paso. ¿Sí? Este vuelve acá. Fíjense, siempre es lo mismo. Voy a encerrar todo lo que corresponde con el bucle for. ¿Sí? Es esto que está acá. Todos los bucles for que vayan a hacer tienen que tener la misma estructura. Definimos el valor inicial, definimos el valor final y definimos el paso. El paso nos indica de a cuánto voy aumentando el contador. En la mayoría de los casos ese número va a ser 1, como puse ahí, que pongo C igual a C más 1. Pero podría ser cualquier otro. ¿Sí? Yo podría mostrar la tabla mostrando solo las multiplicaciones por números pares. Si yo pongo C igual a C más 2, mostraría, por ejemplo, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 6, 3 por 8 y 3 por 10. ¿Sí? Dependiendo de la aplicación con la que vayamos a trabajar, ¿sí? O el propósito de nuestro código, vamos a establecer un valor u otro de paso. Bueno, vamos a traducirlo ahora a pseudocódigo. Nos quedaría poner inicio, de la misma forma. Después vamos a poner un mensaje, voy a poner escribir. Esto es un paréntesis, escribir. Y lo que voy a poner acá es el mismo mensaje. Ingrese un número. Bien. Lo siguiente, como siempre, es leer este número. Lo leo y después establezco el bucle. ¿Sí? En este caso, no hace falta que lo planteemos
de la misma forma, o no deberíamos plantearlo de la misma forma que está en el diagrama de flujo, porque ya tenemos una palabrita reservada, ¿sí? Que es para, que ya nos va a indicar que tenemos un bucle for. Y lo único que le vamos a establecer es la variable con la que vamos a trabajar, dónde comienza, cuál es la condición con la que vamos a trabajar, que vendría a ser que c sea menor o igual que 10, y el paso, c igual a c más 1. Y adentro de esto vamos a escribir todo lo que está dentro del bucle. Ahí estoy viendo que se borró parte del diagrama de flujo, creo que se borró recién igual. Ahí. Bueno, entonces, adentro del bucle para, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, nos guiamos con lo que está a la izquierda, ¿sí? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces, adentro del bucle para, ¿qué tengo? R igual a n por c. Después escribo el mensaje que me muestra que pongo la variable n, después el signo de multiplicación, la c, el signo igual y la r. ¿Sí? Fíjense que es exactamente lo mismo a la izquierda y a la derecha. Bien, y ahora no me hace falta que yo ponga c igual a c más 1 porque eso ya está escrito acá arriba, ¿sí? Ya está escrito cuando configuré cómo voy a hacer el bucle para. Lo único que me quedaría por poner es fin para y fin. Fíjense que son exactamente iguales, ¿sí? Lo que cambia un poquito es que cuando uno escribe en pseudocódigo ya tiene la palabrita, ¿sí? Para, que ya me está indicando que eso va a ser un bucle, que va a tener a la variable c asociada a este bucle, que c va desde 1 hasta 10 y tiene paso 1. Todo eso se escribe en un solo renglón. ¿Se entiende? Ya me está diciendo que es un bucle y ya me está diciendo dónde arranca, dónde termina y qué paso tiene. Todo eso no hace falta que lo establezcamos si hacemos el pseudocódigo. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. En este ejercicio tenemos que verificar si un número es o no primo. Entonces, lo primero que tendríamos que revisar es cuándo un número es primo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es entender la consigna. Entonces, nosotros sabemos que un número, llamémosle n, es primo si y solo si es divisible. Perdón, si y solo si solo es divisible por 1 y por sí mismo. Bien, o sea, todos los números, no importa cuánto valga n, si n es entero, siempre va a ser divisible por 1, ¿sí? Si yo agarro, por ejemplo, el 7, que yo ya sé que es primo, y lo divido por 1, da 7, ¿sí? Resto 0, entonces sé que es divisible, y agarro, por ejemplo, el 6, que sé que es no primo, y lo divido por 1, también me da 6 y resto 0, ¿sí? Eso se cumple para todos. Lo mismo que dividirlo por sí mismo siempre tiene resto 0. Bien. Lo que es importante que le presten atención de esta definición de cuándo es primo y cuándo no, es a esta palabrita de esta acá. Para que sea primo, solo tiene que ser divisible por 1 y por sí mismo. ¿Sí? O sea, por 1 y por sí mismo son absolutamente divisibles todos los números enteros. Ahora, si solo es divisible por esos dos, es primo. Si tiene algún otro divisor, entonces no es primo. Bien. Vamos a aclarar una cosita más. Hablamos de que un número es divisible por otro cuando al dividirlos tienen resto 0. Acuérdense que si yo hago, por ejemplo, quiero ver si 7 es divisible por 2,
Por ejemplo, cuando yo planteo la división, voy a tener 7 dividido 2. Lo primero que tenía que ver es cuántas veces, por ejemplo, entra el 2 en el 7, que serían 3. ¿Y ahí qué me pasó? Bueno, me sobra 1, ¿sí? Si yo hago 3 por 2 es 6, me está sobrando 1 para llegar al 7. Y normalmente lo que hacíamos era bajarlo acá y después agregábamos una coma, agregábamos un 0 y ahora nos fijábamos cuántas veces es divisible, perdón, cuántas veces entra el 2 en el 10, que sería 5, y acá terminábamos con la división. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta un paso antes. Justo antes de establecer la coma vamos a decir que este es el resto. O sea, 7 dividido 2 da 3 con resto 1. Bien, como el resto es distinto de 0, yo sé que 7 no es divisible por 2. Si por ejemplo yo hago la cuenta 6 dividido 2, eso me va a dar 3 con resto 0. Entonces yo ya sé que 6 sí es divisible por 2. Bueno, dando esto ya como entendido, voy a aclarar una última cosita, que n solo va a poder ser divisible solo podrá ser divisible por números menores que él. ¿Sí? Esto por ahí es algo obvio, ¿sí? Pero si yo tengo mi número n, sea lo que sea, solo lo voy a poder dividir y que me dé un número entero si yo lo estoy dividiendo por un número más chico. Por ejemplo, cuando hacía 6 dividido 2, como el 2 más chico, tiene sentido hacer esa división. Ahora, si yo agarro mi número 6 y lo trato de dividir, por ejemplo, por 8, yo ya sé que el resultado va a ser 0, algo. ¿Sí? Como ya estoy hablando de que me va a dar coma algo, yo ya estoy hablando de que tiene resto distinto de 0, entonces no tiene sentido preguntar si n es divisible por números que sean más grandes que él. Bueno, entonces ya más o menos comprendido cuál es el problema, ¿sí? Vamos a arrancar con el diagrama de flujos. Lo que debemos hacer entonces es, igual que en los otros ejercicios, vamos a pedir un número, perdón, y ahora pongo que ingrese un número. Y lo leo. Bien, una vez que tenemos este número, tenemos que verificar si es primo o no. Y dijimos que la forma de verificarlo es ver que solo sea divisible por sí mismo y por 1. Entonces lo que tenemos que hacer justamente es ver número por número si es divisible por él. Por ejemplo, digamos que n es 7. Lo que tenemos que intentar hacer es 7 dividido 1 y vemos que esto da, por ejemplo, da 7. Después hacemos 7 dividido 2 da 3, algo, o sea, resto distinto de 0. 7 dividido 3, bueno, dará 2, algo. 7 dividido 4 dará 1, algo. Y así voy viendo para cada uno de los valores. Nosotros sabemos que el 7 es primo, entonces para los únicos valores que va a dar resto 0 va a ser al dividir por 1 y al dividir por 7. Para cualquier otro valor va a dar con un resto distinto de 0. Fíjense entonces que nuevamente vamos a tener un contador asociado, ¿sí?, a nuestro bucle, que es justamente el número por el que estamos dividiendo, en este caso el 7. Ahora, este contador, para este caso particular, de nuevo lo vamos a llamar C, va a arrancar de 2 y no de 1. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es clasificar a los números, ¿sí? Yo quiero saber
si un número es o no, si es o no primo. Y ya dijimos que para revisar eso, no me basta con saber si el número es divisible por 1, porque eso lo cumplen absolutamente todos. Yo lo que tengo que revisar es si el número es divisible, por ejemplo, por 2, por 3, y así hasta n-1. ¿Por qué -1? Porque, bueno, de nuevo, preguntar si 7 es divisible por 7 no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque es lo mismo que preguntar si 8 es divisible por 8, 9 es divisible por 9. Cualquiera de esas preguntas siempre da 1. Entonces, no es algo que me sirve para clasificar a los números. ¿Por qué? Porque la respuesta es siempre la misma. Entonces voy a intentar dividir a mi número por todos los que estén entre 2 y n-1. Entonces, C va a comenzar en 2. Ahí dejé la flecha un poquito más larga porque después vamos a agregar algo. Se arranca en 2 y va a ir hasta n-1. Bien. Una vez establecido esto, siempre vamos a tener los dos caminos, el verdadero y el falso. Acá nos quedará ver, bueno, nosotros vamos a dividir a nuestro número n por c, eso ya lo tenemos claro. Lo que tenemos que ver es si eso tiene resto 0, o sea, si n es divisible por c. Eso lo escribíamos de la siguiente forma, poníamos n, el signo de porcentaje nos indica que lo que queremos ver al dividir es el resto de la división, no la división en sí, y lo que preguntamos es si tiene resto 0. O sea, no me importa cuánto da la división, lo que me importa es si tiene resto 0 o no. Bien, y eso de nuevo tiene dos posibles soluciones. Puede ser que sí y puede ser que no. Si la respuesta es que sí, entonces automáticamente ya vamos a saber que el número es no primo. ¿Por qué? Porque descubrimos algún número C por el cual podemos dividir a n. Y este C no es ni 1 ni el mismo número n. Entonces ya deja de cumplirse la condición que habíamos remarcado acá. ¿Sí? Ya no va a ser solo divisible por 1 y por n. Ya encontramos otro. Entonces, si encontramos otro, ya sabemos que el número dejó de... O sea, no es primo. ¿Sí? Entonces voy a crear una variable, ya lo voy a anotar acá al costadito, que se va a llamar p, que p puede valer 0 o puede valer 1. Bien. 0 indicaría que es no primo. Y 1 indicaría que es primo. Entonces, si encuentro un número C que cumpla que n dividido c tiene resto 0, yo ya sé que el número va a ser no primo. Entonces pongo en 0 la variable p. Lo único que me queda por hacer es aumentar el contador, como hacemos siempre con los bucles for, c igual a c más 1. De nuevo acá es lo mismo, yo pongo c igual a c más 1, ¿sí? O sea, paso 1, porque el ejercicio, ¿sí? La naturaleza del ejercicio me pide que yo pase por todos los valores entre 2 y n-1, pero ahí podría ir cualquier otro número. ¿Sí? Dependiendo de lo que nos esté pidiendo. Bueno, veamos qué tenemos hasta ahora. Pedimos un número n, yo dije por ejemplo el 7, pero podría ser cualquier otro. Y creamos un bucle que tiene a la variable c asociada a él, que c va a variar entre 2 y n-1, con paso 1, o sea, va pasando por todos los valores, y si encuentro algún valor c que esté entre 2 y n-1, que provoque que n dividido c tenga resto 0, entonces voy a poner una variable p en 0. Lo único que nos queda por hacer, que para eso había dejado yo el espacio, acá, voy a borrar ahí, es decir, bueno, yo al principio voy a asumir que p vale 1. O sea, voy a asumir que el número es primo. Y ahí voy a entrar al bucle. Bueno, yo entro al bucle, c vale 2, ¿sí? Digo, bueno, c es menor o igual que n-1, sí. Y ahora voy a preguntar si n es divisible por c. Si en algún momento yo paso por acá, significa que
El número no es primo, P cambió de valor y fíjense que como yo solamente vuelvo hasta acá, ¿sí? No hay ninguna flecha que me haga subir de esa línea. Y de ahí para abajo, en ningún lado P vuelve a valer 1. O sea, si en algún momento pasé por acá, P ya cambió de valor, pasa a valer 0 y nunca más vuelve a valer 1. ¿Sí? Ahí hacemos un ejemplo como para que se termine de entender. Si nunca pasé por acá, por P igual a 0, entonces, cuando termine todo el bucle, P va a seguir valiendo 1 y significa que mi número sí es primo. Bueno, entonces, lo único que me quedaría por hacer, acá en el lado falso, que es cuando termino el bucle, es decir, bueno, P vale 1. Si vale 1, entonces voy a escribir un mensajito que diga que es primo. Voy a poner acá primo. Perdón ahí la prolijidad. Bien, si vale 1 digo es primo. Si vale 0 diré no primo. Bien, y una vez que ya hice esto, lo único que me queda por hacer es terminar con el código con la instrucción fin. Bien. Antes de seguir voy a aprovechar el espacio del pseudocódigo para hacer una mini traza del ejercicio como para tratar de entender cómo está funcionando. Acuérdense cuando hagamos la traza de un ejercicio, lo que hablamos es hacer una pequeña tabla que me indique más o menos cómo está funcionando por dentro el código que yo hice. Lo que tenemos que hacer en la traza es poner los nombres de todas las variables con las que estamos trabajando, que en este caso son n, c y p. Ir bloque por bloque o línea por línea, si estamos en el pseudocódigo, viendo cómo cambian esos valores. Bien, vamos a arrancar. Decimos, inicio, ingreso un número. Acá el usuario ingresaría el número que quiera. Nosotros acá, como estamos haciendo un pequeño análisis, no tenemos un usuario que ingrese un número, lo tenemos que inventar. ¿Sí? Acá inventen un número que tenga sentido. ¿A qué me refiero con esto? No pongan, por ejemplo, el 1. ¿Por qué? Porque yo ya ni siquiera voy a... No tiene sentido, por ejemplo, yo voy a hacer solamente la única pregunta, C con C igual a 2, si es divisible por 1. Ya sabemos que el 1 no va a ser divisible, es primo. Lo ideal sería que elijamos un número más representativo, por ejemplo, el 5, el 6, el 7. ¿Por qué? Porque si elegimos uno de estos, entonces en el medio, como yo tengo que ir recorriendo todos los valores, van a haber números primos, números no primos, ¿sí? Va a tener divisores y números por los que no se puede dividir. Entonces la idea es buscar un número que sea representativo. Siempre que hagamos una traza tenemos que comenzar por inicio y terminar en fin. ¿Sí? O sea, si ustedes eligen un número n muy grande, porque el número n lo eligen ustedes, pueden elegir lo que quieran, pero si ingresan uno muy grande, entonces van a tener un pequeño problema, ¿sí? Que va a hacer que la tabla les va a quedar enorme. Porque fíjense que C va hasta n-1. Si ustedes eligen, por ejemplo, C igual a 100, y bueno, van a tener que meterse en el bucle con C igual a 2, con C igual a 3, con C igual a 4, y así hasta con C igual a 99. Entonces la tabla les queda enorme. Entonces hay que buscar un equilibrio. Por ejemplo, acá podemos poner, no sé, el 6. ¿Sí? O el 8. O el que quieran. ¿Sí? Es 6. Entonces, ingreso un número, ponemos 6. Ahora que me dice, bueno, pone un 1 en P y un 2 en C. ¿Sí? Voy haciendo tal cual lo que me va diciendo el diagrama que hice. Ahora me dice, bueno, C es menor o igual a n-1. ¿Sí? Voy a dejar acá notadito n-1. ¿Sí? Es igual a 5, ¿sí? Sería 6 menos 1 es 5. Entonces, 2, ¿es menor o igual a 5? Sí. Como es menor o igual a 5, voy por el camino verdadero y pregunto, ¿n es divisible por c? O sea, ¿6 es divisible por 2? Sí, la respuesta es que sí. 6 dividido 2 da 3. Entonces, p, que valía 1, pasa ahora a valer 0. ¿Sí? Entonces, escribo que ahora vale 0.
¿Qué tengo que hacer? Bueno, en el instante siguiente aumento el valor de C, pasó a valer 3. Vuelvo a preguntar, 3, ¿es menor o igual que 5? Sí. Entonces, voy por el camino verdadero y pregunto, ¿6 es divisible por 3? Sí, da 2. Entonces, P vuelve a valer 0. Acá, a gusto de cada uno, pueden escribir de nuevo que va a valer 0 o ya dejarlo como está. Como no cambia, no tiene mucho sentido. Bueno, en el instante siguiente, C pasa a valer 4. Entonces, voy a preguntar si 4 es menor o igual que 5. La respuesta es que sí. Voy por el camino verdadero y después digo, ¿6 es divisible por 4? No. Fíjense que ahora voy por el camino falso. ¿Pero qué tiene? Como en el camino falso yo no puse nada, no puse otra vez P igual a 1 ni nada, no se me va a modificar. P sigue valiendo 0. ¿Por qué? Porque en algún momento pasó a valer 0 y como no hay nada que lo vuelva al valor de 1, entonces va a quedar con ese valor. Bien, entonces, lo único que va a pasar es que C va a aumentar otra vez, va a pasar a valer 5, así. Voy a subir, 5 es menor o igual que 5, sí. 6 es divisible por 5, no, no se modifica, C pasa a valer 6. Y ahora arriba lo único que voy a ver es que voy a hacer 6 es menor o igual que 5, no, me voy por el camino falso y luego voy a preguntar si P es igual a 1, que como es 0 voy a escribir no primo. Les dejo ahí como tarea, traten de resolver la misma traza, solo que poniendo algún número que sepan que es primo. El 5, el 7, el 11 o el número que ustedes quieran. Bueno, voy a borrar la traza momentáneamente, ¿sí? Así podemos hacer el pseudocódigo. Y bien, vamos a arrancar con el pseudocódigo. De nuevo tenemos que hacer lo mismo que está ahí. ¿Sí? Voy a escribir inicio. Voy a usar, por ejemplo, mostrar. Acuérdense que pueden poner mostrar o escribir o imprimir. Son todos sinónimos en este contexto, así que usen el que ustedes quieran. ¿Qué voy a mostrar? Bueno, el mensaje que diga ingrese un número. ¿Sí? Acá el mensajito que ustedes quieran. No sé, si quieren ponerle verificador de primos, ingrese un número o lo que sea. O ingrese n. ¿Sí? Eso queda a gusto de ustedes. Ahora voy a poner leer n. Y p igual a 1. Lo que me va quedando es establecer el bucle. ¿Sí? Dijimos que era un bucle para. Que tiene una variable c asociada que comienza en 2. Me voy a quedar en el bucle siempre y cuando c sea menor o igual que n-1. Y voy a trabajar con un paso de 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago adentro del bucle para? Bueno, voy a preguntar si n es divisible por c. Entonces, voy a poner la variable p en 0. Fíjense que no tiene sentido poner el si no, porque en este caso solo hacemos algo cuando eso es verdadero. Si eso es falso no hacemos nada, así que lo único que pongo es fin sí. Y fin para. Fíjense que en el diagrama también hacemos el aumento, ¿sí? Lo mismo que charlábamos en el otro ejercicio. Hacemos el aumento que C pasa a valer C más 1, pero eso ya está implícito, ¿sí? O sea, mejor dicho, está de forma explícita cuando escribimos esto. Ya le estamos diciendo cómo va a variar C. Ya decimos dónde arranca, dónde termina y el paso. Ya está todo escrito ahí. Bueno, entonces lo único que nos va quedando cuando salimos del bucle, ¿sí? Cuando ya deja de cumplirse la condición, vamos a tener que hacer una última pregunta que es si P es igual a 1, entonces vamos a mostrar el mensaje que diga que es primo. Si no, en este caso sí tiene sentido escribir el si no, acuérdense que el si no nos lleva a condición. Vamos a mostrar no primo. Y bueno, nos queda fin sí.
y fin. Bueno, con esto ya completaríamos lo que es los bucles para, y ahora termino este video y voy a comenzar con el de los bucles while, ¿sí? O mientras, así no queda este tan largo.